Buenos días, tardes y noches. Mi compañero Leonardo Daniel y su servidor Juan Alberto van a hablar sobre el libro de Teoría de la Arquitectura de Memorial Ignacy de Solana Morales. Se hablará sobre las características esenciales del arte en la modernidad de 1982. Había dos, donde era el cubismo y el futurismo. Donde el cubismo hay una ruptura con la forma tradicional, donde representa la realidad y presente de una visión que es cada vez más dinámica y fragmentada en el mundo. Y el futurismo representa una exaltación del mundo técnico y una revisión de la iconografía artística, pero también puede conservar la idea en la obra del arte de ser mimética y producir una realidad. En el siguiente tema se hablará sobre las Semanas Catalanas en Berlín en 1978. En esta lectura se podrá apreciar un diálogo entre Thomas Lorenz y Victoria Convalia sobre lo que hicieron en Berlín. También se hablará sobre las lecturas políticas de la historia artística y la historia de la cultura, y también lo que se forjó en ese momento, explicando el proyecto de forma física como teórica, donde todos los involucrados que participaron en este proyecto había más de 58 ideas generadas, donde mencionaban que Ignacy realizó el proyecto y que también lo hicieron con él en las Semanas Catalanas, hablando de la contribución del proyecto de manera marxista por parte de Ignacy y también cuestionando especialmente las versiones aceptadas por él, la tradición arquitectura modernista, la última generación humanística. El tema hablará sobre el filósofo Eugenio Díaz, donde nos menciona lo que hicieron él y Ignacy en esa época, en donde todas sus manifestaciones eran abiertas y universalísticas con Ignacy, donde él nos menciona que este arquitecto era un investigador y un docente, que era literalmente un personaje proveniendo de todas las tradiciones humanísticas que pueden encontrarse en la profesión de la arquitectura, haciendo un alcance, un clima mayor o final al más noble de la generación a la que pertenecía el autor Ignacy. El ensayo de la arquitectura. El arquitecto Anthony Wilder nos menciona que la historia en el campo de arquitectura no puede ser un problema aislado, porque la arquitectura siempre ha dependido de la historia para su autenticidad y de la teoría para su racionalidad, dándonos a entender que la historia y la teoría son fundamentales para la arquitectura, pero su interpretación y aplicación están sujetas a intereses y conflictos ideológicos que pueden influir en su objetividad en casos arquitectónicos. Crítica de arquitectura. En este tema, el autor plantea un modo de crítica que le interesa especialmente un análisis crítico, un tipo de crítica sin buscar orientar o formar el gusto del público, ni catalogar, ni clasificar los estilos y las tendencias culturales. En cambio, él quiere un análisis crítico que sea una crítica hecha desde dentro, en la que el crítico tiene las mismas motivaciones que el autor y el objetivo en estos estudios, dando un análisis crítico sin un enfoque que busca comprender cómo se ha creado una obra y está motivado por la misma pasión que el mismo autor. Por este lado podemos ver dentro de la crítica ideológica lo que es el apartado de Aprendiendo a Vivir, que podemos ver dos personas importantes, que es Beatriz Colomina y Mark Wigley. De aquí destaca que el rasgo más característico de la arquitectura en el mundo actual son sus diferencias. Son ellas las que establecen la diversidad, tensión, contraste y dinámicas del presente, puesto que ya no es posible ni utilizar un solo adjetivo ni privilegiar una sola corriente. Se impone el trazado de una verdadera topografía para hacer inteligible el territorio de la arquitectura de nuestro tiempo. Hablando ya de la arquitectura contemporánea en Latinoamérica, de una lección en Sudamérica, Ignacy no se equivoca al apuntar la reivindicación de materialidad que había hecho Mies y su sentido precursor en comparación con la ambición de inmaterialidad que parece dominar la arquitectura moderna cuando se gesta en la década de los años 20. Igual que en este punto, dentro del riesgo que quienes actúan en el patrimonio arquitectónico de 1998, hablan este fragmento que se inscribe en el ámbito de las ideas que Solana Morales desarrolla en textos como teorías de la intervención arquitectónica, que fue en el 82, y el contraste en la analogía, que son transformaciones en la concepción de la intervención arquitectónica, que esto fue en el 84, donde plantea sus preocupaciones específicas sobre el patrimonio y la conservación. Aquí ahonda en la problemática que crea la relación entre el patrimonio y el consumo contemporáneo, a partir de la disolución de la realidad en sus imágenes. Dentro de la restauración ya arquitectónica, podemos ver puntos como los silencios de Ignacy de Solana Morales, que de Solana Morales se entronca en la tradición de servicio a la ciudad con una ampliación de fachadas contemporáneas, de gran contención, que sin perder tensión compositiva ni autenticidad
que evita, dosificando silencios constructivos, etc. Y dentro del patrimonio de la arquitectura de Louis Dilmé, el estudio del edificio objeto de la intervención se complementó con el conocimiento de otros edificios notables del mismo tipo, al tiempo que sirvió para entender cómo un mismo programa se diversificaba en todos los ejemplos analizados. Igual dentro del patrimonio y ciudad, teníamos los puntos de la mirada patrimonial de Ignacy, igual que sus trabajos cubrieron diversos frentes fundamentales de la condición contemporánea. Estudió la arquitectura en amplitud y registros muy variados. Y dentro de la identidad de la ciudad, que se habla como una convención, el urbanismo oficial suele observarse en estas áreas como espacios y regenerarse, es decir, como espacios a reintegrar en la trama productiva de la ciudad. Frente a esta actitud, Solá Morales, como ya hemos planteado, él plantea una propuesta alternativa, respetarlos como espacios de indefinición, como espacios de improductividad, etc. Y luego entramos en lo que es la ciudad como paisaje en los 2000, que es un fragmento de paisajes de Ignacy de Solá Morales. A lo largo de toda su formación y durante su extensa obra como teórico y crítico, Solá Morales desarrolló el tema de la ciudad en general y de la metrópoli en particular, partiendo de la adecuada plataforma que le brindaba el gran conocimiento de la historia de la ciudad tradicional. Pudo visualizar los cambios que se generaban en el contexto de la condición urbana, como interconexión, fijos de energía, redes, etc. Bueno, después sigue lo que es la metrópolis, donde entra la arqueología del espacio urbano, un discurso hacia la arquitectura de la metrópolis. Los significados y papeles de la arquitectura centradas en las viejas tradiciones de permanencia se deshabilitan irrevocablemente en las ciudades marcadas por las redes digitales, la aceleración, la infraestructura masiva de interconexiones, el extrañamiento, etc. Esta es una de las provocaciones centrales que se ensayan en los extraordinarios trabajos e investigaciones realizadas por el Ignacy de Solá Morales. Bueno, después, ya entrando en la crítica de sociedad, Ignacy de Solá Morales y la teoría de Catalan Movement, la propuesta del 1977 de Ignacy de Solá Morales y de otros, que es la propuesta que los electores y las administraciones han seguido, es la de hacer disfrutar de la ciudad de 1870 a 1930 y de Collserola. Y pues todo esto proletariado a las clases medias urbanas. Después viene lo que son las memorias de la ETSAB, que en ellas pueden entrar lo que es Riguroso y Comprometido, de Pere Jereu, Los Teatros, que es de Antoni Ramón, el Diagramatizar, Mapificar, Topografiar, de Jordi Oliveras, y de Lo que pudo haber sido y no fue, de Carmen Rodríguez. Todos estos son puntos muy importantes que entran dentro de las memorias. Bueno, y por último también podemos ver las contribuciones, que está la hermenéutica como un discurso arquitectónico de Alberto Pérez Gómez, un nuevo organismo barcelonés de Eduardo Bru, aportación de Gustavo Gil Torra, un itinerario ejemplar de Oriol Boigas y la pregunta por el habitar moderno de Manuel Martínez Hernández. Todo esto son contribuciones importantes que pues también dieron mucho que hablar y ver dentro del libro.